Buenas noches con todos. Quiero agradecer a quienes hacen posible que Podcast desde cero nuevamente pueda estar en cada uno de sus hogares y poder compartir el día de hoy experiencias, vivencias, una buena parte profesional, pero también una cantidad de experiencias en el ámbito cultural. A Alexis y a John, parte de Círculo Creativo, que hacen que el escenario esté totalmente listo y que podamos llegar a sus hogares. Muchísimas gracias por tener este escenario acorde al gran invitado que tenemos. Como en cada uno de los podcasts, señalamos por qué lo estamos realizando. Pues hoy vamos a conocer a un personaje que habla mucho o ha hecho mucho por el tema profesional en su profesión y que también un poquito ha unido la parte de la cultura, de la parte artística, y eso porque hemos tenido la gran oportunidad de conocer y compartir el trabajo. Queremos hoy dar las gracias de manera pública al ingeniero Jorge Sánchez Paucar. Jorge, un gran amigo, gracias por haber aceptado la invitación a hacer un podcast desde cero. Bienvenido a Podcast desde cero, mi gran amigo Jorge Sánchez. Buenas noches, buenos días. Un saludo cordial, cariñoso para Roberto. Nos une una amistad de algunos años ya, y también para el equipo de producción. Y un gusto estar aquí en su podcast desde cero. Mi gran amigo Jorge, gracias por la visita. Y creo que en el transcurso de los años donde hemos podido compartir, conocemos poco de Jorge Sánchez. Y hoy queremos conocer mucho. Jorge, ¿de dónde es? Un poquito de la niñez, de la juventud. ¿Qué nos acordamos para un poco juntar lo que hoy estamos haciendo? Yo nací y viví hasta los 28 años en Quito, ¿no? Nací a 2 cuadras del Churo de la Alameda, ahí en la maternidad Isidro Ayora. Así que si es que es por ese lado, no hay ni cómo negar, digamos. De mi madre, que me tuvo cuando ella tenía 20 años. Ella había migrado a los 3 años justamente de esta tierra, de Guano. Y las circunstancias ustedes conocen muy bien de la migración. Ella no pudo retornar jamás a su tierra. Había vivido un poco más acá hacia el centro, una parte alta, un poco más cerca del río donde cruzaba una acequia. Y a raíz de una serie de incidentes familiares, como por ejemplo que una hermana de ella, una hermana mayor, había muerto cayéndose en la acequia, y otra serie de dificultades familiares, económicas, hizo que mi abuelo Paucar, molinero, se trasladara a Quito. Y después de eso mi abuela Zoila Totoy también lo hiciera. Y entonces allá se conocen con mi papá también migrante del campo, eso hay que subrayar porque tiene muchísimo que ver con mi vida. Cayambeño, él. Entonces igualmente de un hogar de economía difícil, tuvo que trasladarse a Quito desde adolescente, desde muy tierno, a trabajar para llevar el sustento a cada uno de sus hogares. Entonces ellos se conocen en un barrio muy popular en Quito que se llama San Roque, de donde es el Aucas, de donde es el Marañón. Ahí era Aucas, Marañón o la guerra. ¿Ya? Y ahí pueblo, ¿no? En el estadio de tierra y todo, ahí era que transcurrimos en el mercado de San Roque nuestra primeros años de la niñez. O sea, una vivencia muy popular, ¿no? A mucha honra, como me gusta caracterizar a mí esta parte, este estrato social. Entonces, bueno, eso es en sí un poco lo de la niñez. Exacto. Veo, mi estimado amigo Jorge,
que tenemos raíces Así chimboracenses, ¿no es. es cierto? Ujú. Pero también nos hemos unido un poco al tema de otra localidad como es Cayambe. Así es. De niño, visitamos los dos sectores, pudimos un poquito interpretar cómo son las culturas independientes. Realmente no se pudo dar esas dos vertientes, porque mi madre, como dije, ellos habían vendido toda su propiedad, digamos que no era mucho, para lograr sostenerse en Quito. Después vino el terremoto de 1949, donde se destruyó todo vestigio de donde ellos habitaban, que ya no era de ellos, un pequeño terreno donde cosechaban los capulís, las tunas, que se recuerda a mi mamá con muchísimo emoción, ¿no? Aunque muy niña ella salió, pero había esos recuerdos. Entonces, de acá no pudo haber una relación familiar, había habido muchísima migración. La referencia que yo tengo es de algo de la familia Totoy, de mi abuelo Paucar, o sea, mi abuela, de mi abuelo Paucar no se sabe nada más, nada, no Ajá. se sabe nada. Entonces, en cambio con Cayambe sí, porque mi papá mantuvo una relación muy estrecha con sus orígenes y siempre estuvimos allí en todas las vacaciones. Yo crecí muy ligado a Cayambe como soy el mayor de 5 hermanos, Sánchez Paucar. Entonces yo tuve la oportunidad de vivenciar mucho la permanencia con mi abuela cayambeña, que bueno, era más bien dicho, era tabacundeña, mi abuela Judith Boada. Ya, entonces, allá fue un poco como decir que soy un poco purúa, ya, soy un poco también de los cayambis y yo finalmente soy de los quitucaras. Ujú. Unimos las culturas, ¿no es cierto? Sí, Y sí. hablamos de esto porque luego vamos a profundizar el tema de la parte artística que está sumado al tema de la cultura. Mi estimado Jorge, con una realidad que vivimos hoy, con el tema jóvenes, con el tema niños, cultura específicamente, ¿recuerda usted las vivencias de niño, los juegos? ¿Ha cambiado drásticamente al momento? Creo que todo se transforma, sí, todo es como una espiral, digamos, vivimos como cíclicamente, pero claro, cada vuelta es diferente. Entonces yo sí es que trataría de sintetizar en alguna anécdota. eh, yo diría que cuando yo sentí, ¿no? Hay diversos tipos de anécdotas, pero una que va un poco al tema es que cuando yo sentí por primera vez en mí una caracterización de mi raíz, ¿no es cierto?, popular, de mi raíz desde un mestizaje runa, como yo siempre lo llamo, y sentí que eso podría ser censurado por la sociedad convencional, la sociedad urbana, y no hablemos solo de una sociedad urbana, sino en general. Yo sí sentí que tenía que un poquito como que esconder mi origen, y yo creo que eso pasa muchísimo y más aún más acelerado en la juventud ahora, de ahora, ¿no? Ahora Exacto. no hay referencias, no hay referencias históricas de la memoria en los chicos porque todo el panorama que está presente y todo lo que está futuro pesa muchísimo más. Es decir, ahora la sociedad vive con muchas menos referencias históricas. Pero ahí yo le cuento una anécdota. Por ejemplo, Ujú. cuando yo me vi así morenito, que ahora yo lo digo con satisfacción, con el color de la tierra, ¿no? Pero ahí yo sentí un poco de vergüenza, ¿no? Y tengo que decirlo, y no hay por qué Claro. ocultarlo, o sea, no hay por qué traumarse. Entonces yo me acuerdo que me levanté las patillas y yo me frotaba esto así con una esponja, antes eran unas esponjas bien duras, como de cabuya, ¿no? O con Para una que, piedra pómez, porque yo quería un poco como que este lado de las patillas y así, como que sentirme más blanquito. Ya, yo cuento eso porque yo creo que identifica mucho toda esa forma de convencionalismo en lo étnico, toda esa forma de estándar, ¿no es cierto?, de lo que es bien, de lo que es la sociedad.
de bienestar, de lo que progresa, de lo que es el éxito, ¿no es cierto?, que está asociado más a un modelo blanco europeo, blanco centrista, ¿no? Claro, Ujú, creo que en su momento, en la juventud, eh, no damos el valor que tenemos, ¿no es ujú. cierto? Nuestras raíces. Jorge, a esta edad que tenemos, muy orgulloso de tener raíces Puruá, Cayambeño y Quito. Sí, claro, sumamente. Ujú. Comprendiendo ya cómo es la importancia de tener una memoria, Ajá, una raíz, ¿no? Y esto que es tan cacareado, a la vez también tan manoseado, pero también tan incomprendido como es la identidad, ¿no? Yo creo que en nuestros países pequeños, demasiado alienados a lo que es el modelo de desarrollo, como dije, eurocentrista, se pierde muy fácilmente ese rumbo y es por eso que no existe una política cultural, ¿no? exacto. Eso se puede corroborar desde muchos puntos de vista y eso hace que en la educación, por ejemplo, el tema de la interculturalidad no esté tratado sino como una cosa marginal, ¿no? La interculturalidad no es el indigenismo, no tiene que haber solo una educación intercultural bilingüe para indígenas, porque así Exacto. cuándo nos vamos a unir, cuándo nos vamos a entender como todos, como ecuatorianos. La interculturalidad, la educación intercultural tendría que ser para General, ¿no es el cierto? ecuatoriano número uno hasta el número no sé cuántos, 18 millones que somos ahora, para todos. Y ahí, claro, veríamos otra sociedad ecuatoriana y seguramente seríamos un pueblo vencedor, ¿no? Porque Ujú. tenemos muchísimo de recursos naturales, riquezas, y tenemos muchísimo de cultura empobrecida por un poco esta guerra cultural que es la civilización global. Y claro, ¿no? Cada una de nuestras culturas tiene una potencialidad, ¿no es cierto? Ujú, Desde nuestras raíces. Cuando hablamos de ser indio, de ser runa, de ser indígena o de tener una característica de raíz, a veces sentimos que es una forma de, de no privilegio, ¿no es cierto? Sino ujú. más bien creo que en esta edad que ya vamos nosotros entendiendo, se llama tener una capacidad más, o sea, tener cultura dentro de nuestra sangre. Ujú. Mi estimado Jorge, esa es parte de la niñez, ¿no es cierto? Y la Sí. juventud. Ujú. Si hablamos de educación, escuela, colegio, nuestra vivencia, ¿cómo la recuerda? Ahí en el barrio de San Roque fue el jardín de infantes, había antes, ¿no? Entonces ahí muy cerca del Panóptico García Moreno, que ahora está abandonado ya, había el jardín de infantes eh, Paredes de Alfaro, ¿no? La esposa de Eloy Alfaro, creo. Entonces ahí fue mi educación del jardín, ahí aprendí a manejar el triciclo, por ejemplo, me acuerdo. Eh, de ahí la escuela la hice con el empeño de mi santo padre, ¿no? Una persona muy responsable, muy sacrificada, muy trabajadora. Me pudo financiar para estudiar en los hermanos cristianos del Cebollar La Salle, que Ah, era en bueno, el Tejar. Entonces ahí hice mis años de escuela, me acuerdo, salíamos en los rangos, ¿no? Había servicio de transporte ya ahí, pero salíamos en rangos que quería decir que los mayores, los de sexto grado, salían primeros, los de quinto, cuarto, y a los más pequeños nos iban guiando, nos dividían por sectores. Entonces yo como iba para el lado de San Roque, entonces cogíamos la Imbabura, la Chile, bajábamos hasta la Imbabura y seguíamos así, y cada uno se seguía quedando y los mayores iban vigilando de que era suficiente, eran como unas guardias ahora ya, unas guardias ujú. de paz estudiantil. O sea, Era protectores de manera suficiente, sí, conjunta, ¿no y es no cierto? había mayor problema, ¿no? No había mayor problema. Ahí cuando era el problema era cuando los mayores que eran más sabidos, ¿no? Los de adelante, Ujú. cuando pasábamos por una tienda, le gritaban al señor, dulce de babaco. Y el señor de la tienda salía corriendo a ver cuál desgraciado me dijo eso. Y nosotros de atrás también teníamos que salir corriendo porque si no nos caía a nosotros del palazo.
Yo no sé por qué le decían eso y por qué el señor se alteraba tanto con eso. Eso me acuerdo de una anécdota de allá. Ya. Ujú. O sea, tuvimos una buena formación también. Jorge, Sí. Ujú. en esa época, catalogado por usted mismo, buen estudiante, apasionado ya. Ujú. ¿Cómo nos Sí, bueno, recordamos ahí eso? yo creo que empezó esta escuela de producir lo mejor posible, así sea con los recursos menos óptimos, ¿ya? Ujú. Y ya empezó ese talento, esa acción de reflexionar, de ponerse, de centrarse, como usted manifiesta en su programa, ¿no? Que es esta convicción, este don, esta capacidad, cultivar el Talento. don Ajá. de poder pulir el esfuerzo humano para producir el mejor resultado, ¿no? Para pensar en salir adelante, en soñar en un mundo mejor para uno mismo, para su familia y para la sociedad. Saltando un poquito a lo que es el colegio, yo estoy en el Colegio Central Técnico porque mi papá tenía la idea de que a lo mejor no me podía financiar la universidad. Él era un obrero de la cervecería La Victoria, que después pasó a ser la cervecería Pilsener. Y en su condición, pues también mi mamá de ama de casa, que se las rebuscaba por ahí como costurera de camisas. Yo también sé darle al pedal También de la sabemos coser. máquina de coser, ¿sí? Ajá. Ayudando a mi mamá y vendiendo sus aliños en las tiendas, así. No se estaba seguro de que yo podría estudiar la universidad. Entonces me puso en un colegio técnico para que yo salga bachiller técnico. Yo soy bachiller técnico en electricidad. Para poder Ya, enfocarnos un poco sí. ya a una profesión. Y bueno, al menos he hecho las instalaciones de mi casa. Y sé que Dominamos. con 110 no te mueres, pero con 220 sí, al menos cosas así ya. Y desde ahí yo me acuerdo, mi papá me hacía la regla T, porque nosotros teníamos dibujo técnico y andábamos jalados un tablero, ¿no? Los estudiantes del Mejía, del San Andrés, nos gritaban, ¡hay que soldar! Y nos molestaban siempre con nuestra vinculación a la profesión técnica de mecánica y de automotriz y de electricidad y eso. Entonces, yo llevaba la regla T hecha con madera, con mi papá, que lo hacía cepillando ahí en su banco de trabajo. Otros chicos iban con sus reglas T, que ya empezaron a surgir ahí los materiales sintéticos, y tenían mucho más posibilidades de hacer las cosas mejor, pero yo siempre las hacía bien y puedo decir que ese no es obstáculo para ser el mejor. Yo fui el mejor estudiante de mi escuela, fui el abanderado. En el colegio hasta quinto año fui también el mejor, el abanderado del segundo, de la segunda bandera. Y en sexto pude ser el mejor egresado de mi colegio, trabajando con la regla T que me hizo mi papá. Eso a mí me da mucha emoción, mucho Es uno de los sentimiento. recuerdos Y por eso más yo creo importantes. en la gente desempoderada, ¿no? En la gente que sabe lo que es el esfuerzo y con eso trabaja y con eso produce los primores que puede producir. Por ejemplo, los campesinos, ¿no? Eso me vino desde mucho más atrás. Claro, Ujú. y es un antecedente de lo que vivimos Necesito un poco de agua ahora. para uno ir valorando lo que cuesta producir, ¿no? Y ver cómo cada uno va Así es. buscando su horizonte para poder llegar a un determinado punto. Claro, no al facilismo, no al facilismo, no a la comodidad, que eso más bien te retrasa, no a ser el hijito de papá, "Ay, es que mi papá me da todo", porque eso no te enseña el esfuerzo, lo que está detrás de un producto, y no te enseña entonces a este sentido de, como de emprendimiento que se dice ahora, ¿no? Para poder progresar, ¿no? Ujú. Y pasamos la faceta del tema secundaria y llegamos o no llegamos a un tema universitario, con limitaciones, con virtudes, con apasionamientos. Ya en ese momento tal vez buscamos orientarnos a una vida profesional universitaria. Sí, yo creo que el primer apasionamiento que puedo relatar era el de buscar una forma de educación menos libre a las ataduras, ¿no?
Yo soy de religión católica, hice la primera bautizado, primera comunión, incluso matrimoniado por la religión católica, pero yo sentía que había un cierto sentido de reprimir también en la religión, ¿no? Con esto de que tienes ahora que sacrificarte y solo estar pensando en sacrificarte para que obtengas un premio en el más allá, ¿no? Yo creo que la felicidad tiene que ser aquí mismo en la tierra, ¿no? Entonces, yo rechacé, me acuerdo, como mejor egresado de la escuela del Cebollar La Salle, rechacé, en esa edad tal vez era un capricho infantil, puede ser, pero rechacé una beca para estudiar en el Colegio La Salle, porque era de religiosos, y a mí eso ya me empezó a dar una sensación de que no cultivaba mi libertad de pensamiento. Y entonces es allí cuando ingresé al Colegio Central Técnico, a instancias de mi papá. Claro. Y claro, después, bueno, yo sufrí también una crisis, ¿no? Que es una anécdota también. Cuando yo terminé el bachillerato técnico en electricidad, bueno, quedé un poco a la deriva. No sabía si mi vocación era más por las cuestiones sociales, literarias. Siempre me llevó mucho eso. Por el tema de la música también que ya había empezado a explorar ahí en las guitarreadas de la, del barrio, ¿no? Para esto ya nos habíamos cambiado a las faldas de la cima de la Libertad, ¿no? Ahí se llama una ciudadela pequeña, la Jacques Bermeo, donde practicábamos el fútbol, por ejemplo, en la pequeña cancha de la iglesia, y había empezado ya un poco el contacto con las canciones, con la guitarra, con un poco esta vida de la bohemia, ¿no? Entonces, no estuvo muy claro el panorama de qué hacer después de terminar el colegio. ¿Hicimos Entonces, una pausa? sí, hicimos una pausa. Yo tuve un año sabático donde incluso ingresé a estudiar en un colegio lo que se llamaba en ese tiempo ciencias sociales y literatura, ¿no? La Ah, ciencia de ya. las letras. Pudimos conocer un poco Sí, de cerca. sí. Ajá. De ahí intenté en una institución educativa, me gustaba mucho también la geografía, la cartografía, esto de las cuencas, ¿no? También viene de allí y era en la ESPE, en la Politécnica del Ejército, entonces tampoco me atrajo mucho. Y finalmente decantó hacia ingresar a la Universidad Central. Entonces ahí yo hice mi educación universitaria hasta Universitaria. obtener el título de lo que fue mi profesión formal, la de ingeniero civil con la especialidad en hidráulica que había en ese tiempo. Y a la vez también, de una vez, Ujú. entró mi estadía, mi paso por el coro de la Universidad Central, ¿no? Con el que aprendí mucho del maestro Gerardo Guevara, que podemos conversar un poco más adelante también. Pero entonces fueron ya los dos brazos desde allí. Ujú. Eh, Me encanta escuchar un poquito el tema de la literatura, ¿no? Música, guitarra. Jorge, ¿dónde nació la esperanza, la ilusión o el apasionamiento por tocar un instrumento musical, una guitarra? Ujú. ¿Fue algún maestro, alguien que me direccionó? ¿O fue un instinto propio mío como para lanzarnos un poco más a conjugar el tema profesional y el tema de cultura artística? Ujú. Yo creo que se nace y se hace, ¿ya? Entonces, de nacer, digamos, mi abuelo cayambeño había sido miembro de la banda de músicos del municipio de Cayambe y mi padre tocaba un poco la guitarra, era muy aficionado a la música mexicana, de las rancheras, al trío Los Panchos, me acuerdo. Mi tío cayambeño también, mis tíos de parte de mi madre también, que eran algunos tíos de Cotopaxi, me acuerdo de San Felipe de Cotopaxi. Entonces era todo un poco una vivencia bastante ligada a lo que era lo musical. Entonces, bueno, como dije, tal vez era que
que se viene ya con algo, ¿no? Lo otro se va haciendo con la cultura y de ahí se va formando algo que uno no puede explicarse muy bien y que solo se satisface cuando tiene la casualidad, será también que no llega a todos, pero la casualidad de poder aproximarse a una vivencia, a un instrumento, puede ser a una experiencia de cantar, qué sé yo, ¿no? Claro. Eh, ¿Cómo fue la vivencia profesional? Porque me decía, 28 años viví en Quito. A los 28 años vine a residir en Chimborazo. Así es. Ya profesionalmente, ¿cuál fue mi decisión para regresar y decir, voy a buscar por dónde me encamino? Fue casual, ¿no? Yo conocía muy poco de Chimborazo y casi nada de Chimborazo y muy poco de Riobamba, porque como dije, la raíz, este cordón, ¿no? Ajá. Se había cortado definitivamente. Entonces yo recuerdo que tenía un profesor de riego y drenaje que era de origen libanés, se llamaba Chehab, de apellido Chehab. La hermana mantenía la granja frutal de el INERI en ese tiempo. Entonces yo le pedí, ¿no? Con este ímpetu de surgir, de ser alguien, de ganarme mis dineros también, muy temprano empecé a trabajar desde el tercer año de la universidad ya. Entonces ya cuando estaba para el quinto año, yo le pedí al ingeniero Chehab, que era subdirector o director técnico del INERI, del Instituto de Recursos Hidráulicos, allá en Quito, por el ejido, que me ayudara a conseguir un trabajo. Y él me hizo ingresar al INERI en ese tiempo, con nombramiento y todo, era todo un sueño para mí, el poder ser ya de la planta de un servidor público, con trabajo, con nombramiento. Y al poco tiempo, bueno, no tan poco tiempo, porque yo demoré ya trabajando como unos 2 años hasta hacer mi tesis, pero yo me acuerdo el ingeniero Chehab, Miguel Chehab, un día me llamó Guambra, me sabía decir Guambra nomás. Ándate, Riobamba, ahorita hay un puesto ahí, aquí estás solamente de dibujante, ándate para allá. Entonces yo estaba ya graduado, pero no tenía una partida de ingeniero, tenía que esperar un poco la cola. Entonces me dijo, allá hay una plaza de ingeniero, ándate allá y vas a aprender mucho porque vas a trabajar con gente de la cooperación italiana, de la Loti, me acuerdo. Y con ellos es lo que se trabaja, todos estos sistemas que están acá arriba, ¿no? En Langos, ¿no? En el sistema Chambo Guano, en esta parte, los reservorios y las redes de tubería a presión. Entonces, de ahí se da, cuando me dice eso, ¿no es cierto? Yo me quedé, era un hijo más o menos de familia, pese a que, como dije, ya me desempeñaba, tenía mi novia, tenía mi familia, mi comida, mi casa, mi todo. Y Algo establecido ya. finalmente dije, aquí falta algo, que es, yo no voy a regar aquí las calles de Quito, tengo que ir a regar los campos. Si es que he estudiado esto, entonces me vine, ¿no? Y vine a trabajar en el proyecto Chambo Guano. Era una decisión así muy dura, porque tuve que vivir mucha soledad al inicio. Entonces, desde el 19 de septiembre de 1982, era un día domingo, yo aterricé en la estación, me trajeron los italianos, me dijeron, ya bájate aquí y mañana nos vemos en el INERI. Yo ahí me quedé así, en la estación de trenes de Riobamba, que es, creo que es Carabobo, ¿no? Carabobo y 10 de agosto. Exacto. Caminé una cuadra y frente a lo que ahora es la Casa de la Cultura, había un hostal que se llamaba Cambak Huasi, ya, la casa de enfrente. Entonces ahí me hospedé y a las 8 de la noche ya estuve en el INERI y el ingeniero Corral, me acuerdo, el negro Corral, me recibió así todo bravo porque él era un militar, no un ex militar. Me dijo, ingeniero, usted, ¿por qué viene de Quito? No es que va a venir aquí a hacer lo que le da la gana. Usted tiene que venir a las 7 de la mañana. Wow, entonces ahí vi al ejército de
de peones, ¿no? De maestros que estaban con su pala y su pico al hombro y yéndose a hacer el mantenimiento del chambo guando. Me dijo, embárquese en uno de esos carros y váyase ahí. Y así empezó todo aquí. Parecía que en esa época el ingeniero no iba a cumplir las funciones, tal vez a lo que me Sí, comentaban. sí, ajá. Y un poco a lo que conocemos, ¿cómo fue la vida profesional con el riego? Ujú, ¿Cómo es compartir la cultura realmente? Porque ahí es donde existe la parte social que necesita realmente el apoyo para mejorar una producción. ujú. Porque la fortaleza la tenemos en el campo, ¿no es cierto? Así es. Ujú, ¿Por qué digo esto? Porque vamos a topar el tema de la cultura o una música dedicada al agua, ¿no es cierto? ujú. Al maíz y a muchos aspectos que están ligados al campo, ¿no es cierto? ¿Cómo se vincula ese tema de Jorge en el riego y en el campo? Ya, fue algo que se despertó, que venía tal vez ya enclaustrado, encapsulado dentro de mí mismo, pero fue toda esta convivencia con lo rural, con la cultura campesina, en primer lugar, indígena, agricultora, productora, ya con este gran estrato de base que existe en todo el país y sobre todo en provincias como Chimborazo. Entonces, cuando yo empiezo a caminar, ¿no? Las comunidades, empiezo a descubrir esa maravilla de cultura ligada al amor, al respeto y a esto de pedir el favor y trabajar para que la tierra haga el favor de dar el alimento. Entonces fue toda hasta cierto punto, un encuentro conmigo, pero también fue una transformación, porque yo era una persona urbana, ¿no? Un joven común y corriente que fui descubriendo esa dignidad. Yo le Pero pondría en que una fue palabra eso. crecido, Ujú. que creció dentro del perímetro urbano, ¿no? Así Hablamos es, de Quito específicamente, así es. la capital del Ecuador. Entonces, salir al Ujú, campo y conocer una ujú, experiencia grandísima. O me quedo o me voy. ujú. Ujú. Claro que la vivencia ya en Quito fue, como dije, muy desde una perspectiva popular, ¿no? Ujú. Muy en contacto con mis padres migrantes, con la gente que usted conoce, San Roque seguramente, ¿no? Quienes Exacto. están allí, están cargadores, están caseritas, están con las hierbas, están con las comidas, con los productos, ¿no? Despachando los sacos, cargando, etcétera. Entonces, bueno, todo eso fue una como reencontrar acá. Y de hecho encontré gente que yo conocía allá en San Roque, yo encontré aquí en las comunidades. Pero también encontré este tema de, como dije, la dignidad, ¿no? Había gente, recuerdo en Guamote, que me daban la mano envuelta en el poncho, porque decían, no puede manchar la mano del ingeniero porque esta mano es sucia, porque está con tierra. Cosas así que venían Ujú. del tiempo de la hacienda de más atrás, ¿no? Entonces yo empecé a vivenciar también muchas cosas muy crudas, pero no solo eso, ¿no? Todo este sistema de injusticia, sino también empecé a ver toda esta belleza, ¿no? Y esta riqueza, esta dignidad que tenía la cultura de los campesinos. Y empecé a amarles, a respetarles, a sentirme un poco parte de ellos, a identificarme con esa cultura, al punto que yo le diría, mi estimado amigo Roberto, yo no creo que a estas alturas del partido, sin que yo niegue que igual hay en mí el ser quiteño, ¿no? Sin negar mis Ujú. vivencias, mis amigos, mi familia, lo que ha sido mi vida en Quito, tan valiosa y tan bonita hasta ahora también, que tiene tantas cosas, ¿no? Como una capital, digamos, tantas cosas que no se pueden encontrar en otros lugares, como una ciudad grande, con una cultura así mucho más abierta, más ventilada, pero no podría yo decir que pertenezca a una cultura urbana, ¿no? Yo creo que pertenezco a una cultura más de la ruralidad. Ujú. Claro. ¿Cree usted que la vivencia es lo que le hace encontrar a uno el sueño? ¿O uno ya el sueño lo tiene
un poquito como que se nace con un sueño. ¿Cómo lo vería para haber ido encontrando en el campo una pasión o un sueño de ayudar, ¿no? Porque el tema del riego es una ayuda, es un apoyo. Tal vez ahí tengo que ser reiterativo, ¿no? No creo que hay como más creatividad ahorita en mi pensamiento como para definirlo de otra forma, pero creo que es una parte que ya se viene, ¿no es cierto? Yo vi a mi abuela, creo que dije ya, Ujú. chucchir, ¿no? Chucchir las papas de la hacienda, ¿no? Acompañé a cultivar la manzanilla entre el maíz, las uvillas que me gustaron tanto siempre con ese color de un sol tan inigualable, eh, la hierba para los cuyes, andando ahí entre los maíces que sonaban cuando uno pasaba así como jugando, como escondiéndose. Todos son cosas que se van formando desde bien pequeño, por eso yo creo que las vivencias son lo que hacen, ¿no? Es decir, si hubiera crecido en un mundo más artificial, solamente de la ciudad, ¿no? Yo estuve mucho tiempo, como dije, en Cayambe, eso, de ahí el hecho de ver también a mis padres, ¿no? Su estrato social, económico, su forma de ser, ¿no? Muy de la ruralidad también, muy así toda esa ingenuidad, esa rusticidad también que tiene la cultura del campo y esa belleza de esa rusticidad también. Entonces, creo que todo eso es como parte de lo que ya viene, ¿no? Ya le vienen formando a uno desde muy pequeño. Las vivencias de muy pequeño son muy importantes. Y después, claro, acá, como digo, caminar entre esa lindura de gente, entonces terminó de cuajar un poco esta ventura, ¿no? Esta buena aventuranza de poder hacer este trabajo con ellos, manejando el agua, aprendiendo de ellos también y contribuyendo también con lo que era la técnica, ¿no? Con lo que era Ya la el parte planteamiento profesional, ¿no ya es de cierto? la profesión de la Ujú. ingeniería del riego, ¿no? Es decir, era alimentarse mutuamente. Y eso fue también muy lindo, el trabajar desde un respeto, ¿no? Siempre respetar a la gente, ¿no? Claro. Yo me acuerdo y le comparto, ¿no? Porque esto va a quedar grabado por N años, ¿no es cierto? Sí. Y cuando yo empiezo mi trabajo, que me encanta el tema de conversar con la gente, de aprender de la gente, hoy estoy aprendiendo muchísimo. Y cuando salgo al campo llevo dos frases que las aprendí de Jorge. Y una era que la señora quería el canal de riego, pero hasta el fondo. Mm, Hágame hasta el fondo, así, hasta, pero verá, hasta allá necesito. Pero ujú. eso sí, no voy a colaborar en nada. Si ustedes quieren, háganlo, pero no voy a colaborar en nada. Y otra, el riego no solo es infraestructura, Ujú, el riego no solo es hormigón, el riego realmente es el apoyo social a la gente, el cómo va a producir, el cómo va a trabajar, el cómo va a mejorar su ujú. vivencia diaria. Porque tal vez el tema de un reservorio, de una tubería, sí, es bastante técnico, pero realmente donde queremos calar un poquito es que mejore la calidad de vida de la gente y también el tema productivo que lo hacen con tan intensidad. Esas son las cositas que aprendí de usted. Sí, eso nos identificó mucho con usted, Roberto, encontrar también esa, no sé si es solo una sensibilidad o es también como una convicción social política también, ¿no? Ujú. De, de hacer funcionar nuestra profesión en una vocación de servicio, ¿no? Y eso yo creo que Exacto. también lo tuve muy claro desde la Universidad Central, ¿no? Desde la casona de la Universidad Central, donde había este principio también de libertad y de justicia, ¿no? Ujú. Exacto. Bueno, y en poquitas palabras o en resumen, ¿qué sectores nomás usted se acuerda donde hemos apoyado con el tema comunitario, el riego, donde hayamos apoyado y hayamos tenido grandes experiencias? Y también, ¿no?
tal vez cosas que en la vida siempre nos recordamos las malas experiencias. Sí, hay de todo. ¿Qué sectores cree usted que cubrió con su Bueno, yo conocimiento? gratamente conozco todos los 10 cantones de la provincia y he estado desde las acequias más altas, como a 5.000 metros, donde increíblemente también se dan las captaciones del agua en las faldas del Chimborazo, por ejemplo, y también a pocos metros de altitud, ¿no? Como por ejemplo en la zona de la Resistencia, donde tuve también grandes amigos y grandes aprendizajes con la gente de este otro tipo de cultura, la cultura montubia, ¿no? Entonces, yo haciéndole un poco las cuentas, creo, de los 750 sistemas de riego de entre los grandotes, como el Chambo Guano, que tiene 6.000 litros por segundo, casi hasta sistemas de un par de litros por segundo, increíbles, increíbles también. Creo que me he caminado con estas piernas que Dios ha dado y que las he fortalecido también con un poco el fútbol y todo, y la bicicleta. Estamos enteritos todavía. Sí, creo que he recorrido unos 300 de estos sistemas, es decir, conozco toda la provincia. No podría decir que tenga alguna preferencia, en todas ha habido muy buenas experiencias, también algunas difíciles, ¿no? Sí. Yo recuerdo, por ejemplo, para contar algo tal vez un poco gracioso respecto de lo que usted dijo, ¿no? Una vez en Chambo, nosotros trabajamos en el riego, como usted sabe, con este proyecto del Banco Mundial Ajá. y trabajamos la metodología, nos jugamos mucho en la metodología integral, es decir, el riego, como usted dijo, no solo la obra de infraestructura, sino es la gente, es la producción, es el agua, ¿ya? Y, y también la visión participativa, incluso para pedir el 5% del costo de la obra a la gente, ya que era una metodología que puede ser un poquito cuestionada desde el punto de vista de, bueno, ¿y dónde está mismo El esto apoyo. del apoyo, ¿no? Pero yo recuerdo que, por ejemplo, en Chambo una vez yo fui con mi trooper, que usted conoció, este trooper del año 89, y le metí entre los carros último modelo de la gente que estaba allá en la asamblea, ahí en Chambo, ¿no? Claro. Y tengo que decir el nombre del cantón para caracterizarlo, no lo estoy diciendo con mala intención. Y de ahí proponemos, ¿no? Pues el proyecto vale 100.000 y ustedes deberían poner sus 5.000 y ellos no, pues pero ¿cómo? ¿Cómo es el apoyo? Y así. Y fue la discusión. Y cuando se terminó la asamblea, me dijeron, ingeniero, véngase para acá. Así una gente que, así un poco mejor vestida de lo que estoy yo ahora. Y me dicen, vea, aquí tenemos unos whiskycitos. ¿Cuál whiskycito quiere? Aquí está el Johnny azul, el Johnny negro, el Bucanas, de no sé qué. Y no Así, baratos, ¿no? ¿ya? Y Ya. la gente no quería poner el 5%. Entonces, una anécdota. Y otra en ese tipo también, lo que usted ya dijo, ¿no? La señora, o creo que era un señor también, que dijo, bueno, aquí vea, por favor, ingenierito, hasta esa sequía de allá, y allá tengo en esa loma, también tengo otro canal así, otra parcela. Entonces, el canalito está por allá, ¿no? Pero ya cuando se le hablaba de poner el 5%, no, pero yo no vivo ni sembrando, yo tengo mi taxi. Bueno, entonces era una forma también de cernir y quedarnos con los que realmente Los productores. Y producían. claro, ahí había otra de las frases que yo aprendí muchísimo de todo el equipo, ¿no? Que era, esto no es con pistola. Así, ¿Se acuerda? así. Esto no Ajá. es con pistola. Esto y siempre a los muchachos cuando compartimos en la oficina, siempre les digo, muchachos, esto no es con pistola, esto es los que desean. Sí, Y así. empezamos a caminar, ¿no? Mi estimado amigo Jorge, creo que debe llegar a su memoria todas esas vivencias de haber compartido con tanta gente, pero claro, existen etapas en nuestra vida y empieza otra. Y existe la etapa de la cultura, la parte de compartir la literatura, el teatro. Y pude compartir yo un poco de lo que usted hacía en su casa,
la tradición, la cultura, cantarle al agua, cantarle a muchos, eh, podría decirlo, no sé si es correcto, objetos o personajes. Cuénteme de esa etapa, la más bonita, creo, ya de su vida, después de haber cubierto una parte profesional y haber entregado mucho conocimiento. ¿Cómo Ujú. hacemos ese trabajo? ¿Cómo nos involucramos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Claro, ligando las dos cosas, creo que viene de justo estas vivencias con recorrer la tierra, con ver el agua, jugando en los canteros, con ver el agua lloviendo artificialmente con los aspersores, de ver las flores, de ver el canto de los pájaros y todo. Entonces todo este mundo de la naturaleza y también de ver las dificultades, ¿no? Sociales en este tema como del racismo, de ver los precios bajos, los sacrificios en vano de la gente, toda esta lucha que era conseguir la adjudicación, la renovación de la sentencia del agua. Entonces, desde muy temprano fue dando frutos de eso. Yo me acuerdo, ingresé a la Casa de la Cultura en el año 1988, a la sección de artes musicales. Había producido ya mi primera canción que se llamaba Flor de Medio Mundo, que estaba dedicada a la que después, a los pocos tiempos, fue mi compañera, ya, y participé en ERPE, en el concurso, en el primer concurso Canto de Sudor y Rebeldía en homenaje al primer aniversario de Proaño. Proaño murió en el 88 y en el 89 yo gané el primer premio con la canción Flor de Medio Mundo. Y eso fue, bueno, era una forma de expresar lo que yo sentía y pensaba, y también fue después dibujando una forma de profesionalización. Ya con entrar en la Casa de la Cultura, con estos primeros premios, entonces se fue articulando esta nueva carrera, que fue la de la canción, la poesía, puesta también al servicio de la sensibilización humana, ¿no? De la educación popular, digamos. Eso fue el objetivo. Entonces, no sé si respondí muy bien o faltaría algo, pero fue por ahí el asunto. Muy general, ¿no? Para ir entrando a lo específico. ¿Qué hemos hecho en el tema música? Ujú. ¿Qué hemos creado? ¿Qué estamos creando? ¿A quién le cantamos? Ya. En esa misma perspectiva, aparte de lo que era ya el guitarrear con amigos y tal vez tomarnos La un vida licor, bohemia. un poco eso también que siempre existe, ¿no? Ujú. ¿Por qué no? Digamos ya como una profesionalización con la música, yo empecé a desarrollar temas en base de la poesía y de la canción para que puedan ser incluidos en textos de capacitación. Entonces ahí apareció, por ejemplo, el Camarén, que es este sistema de Así. capacitación con recursos naturales renovables de sistema nacional. Fui uno de los colaboradores iniciales desde el comienzo cuando trabajaba en el FEF, el Fondo Ecuatoriano Popular Un Progreso, y ahí pude contribuir ya a escribir algunos eh, capítulos, ¿no es cierto?, del tema social del riego, ligado también al tema de técnico de la operación El Mantenimiento, me acuerdo, y escribí algo sobre la valoración del agua, la valoración, las diferentes dimensiones del agua. Eso habrá sido en el año 2000, 2003, por allí. Yo me acuerdo, entonces fue dando como un fruto también ese proceso. Y lo más que se ha hecho a destacarse aquí en una entrevista de este tipo, mi estimado Roberto, es esa unión que se dio entre desarrollar lo técnico y también desarrollar el arte, ¿no? Con esa capacidad que tiene de mover los sentimientos de la gente, ¿no? Eso era muy llegadero. Hicimos programas de capacitación hermosos, yo me acuerdo con Edison Mafla, con Carlos Nieto, que usted sí le ubica. Cuando trabajamos con usted mismo, creo que también sí se dio la oportunidad de poder animar, ¿no? Aclarar las situaciones de las organizaciones con las canciones, programas que andábamos por muchas partes de la provincia
motivando a la organización, a la responsabilidad del mantenimiento, al respeto al aguatero, a las normativas, a todo este trabajo de autosostener sus sistemas de riego, que eso es el riego comunitario en el país, ¿no? Se sostiene por las organizaciones. Y todo eso se animaba con las músicas. Era realmente algo hermoso. Empezábamos la sesión a las 8 de la mañana y no nos dejaban salir hasta las 12 de la noche. Me acuerdo de San Rafael de Chuquipogio, así, ¿no? Que nos quedábamos animados con las músicas ahí. Claro, Ujú. y me acuerdo una de las experiencias que bailamos incluso la venada y Sí, salía sí, el personaje, ya tenía la comunidad organizado los personajes y salía ujú, el venado, los disfrazados y era sí, rescatar la cultura y sabían que ya vienen los del riego y claro, no, como en toda comunidad también hay que destacar el cuisito, ujú, las papitas, que ahora, claro, tengo un gran amigo, John, que es fanático del cuy, de las patitas, ¿no es cierto? Y son cosas que llaman a cultura, ¿no es cierto? sí. Claro, la riqueza de la gastronomía, ¿no? Ujú. Mi estimado Jorge, cuando hablamos de estos personajes que deben significar mucho para usted, Ujú. ¿qué significa este personaje? Ya, esto es el rucu, pájaro viajero. Ya, entonces este lo utilizamos para hacer las guianzas teatralizadas, educativas, en el Museo del Ministerio de Cultura y Patrimonio, Ya. aquí detrás del Consejo Provincial. Entonces, bueno, esta disciplina, podríamos llamarlo, o subdisciplina de las artes escénicas, que yo le llamo la canción escénica, tiene el objetivo de poner detrás de aquí un personaje, poner las ideas, poner los sentimientos, para que a través de esta proyección, un poco mejorar la comunicación con la gente. Entonces, este es el personaje de el ruco pájaro Pájaro viajero. viajero. Ujú. ¿De dónde nace Ruku? Bueno, nace de un hombre que tiene ya 71 años como yo. Y entonces, ¿cómo se puede trabajar una visión desde esta experiencia ya de vida? ¿No? Entonces, me parecía también muy bien poder recoger ese término quichua, que es de viejo, ¿no? Ruco. Ya. Ujú. Eh, la figura en sí es creada por Jorge y es confeccionada por Jorge. Es de coautoría, porque eso hicimos con una integrante de la red de teatro, con la que le mencioné que trabajo, que es Giselle Galarza. Ella hizo esa máscara. Entonces ella imaginó con la idea que yo le daba de un viajero, de un pájaro que venía, se posaba, por ejemplo, en la cabeza del Pedro Vicente Maldonado, ahí en el Parque Maldonado, miraba la catedral y hacía la reflexión sobre lo sencilla y hermosa que es la fachada de la catedral con las piedras traídas como reasentamiento de Riobamba, ¿no es cierto?, de la antigua villa de Riobamba, y también saber que hubo el paso por aquí de alguien como el Monseñor Proaño, un luchador por la Ajá. paz, que yo también me defino como tal, una de mis Sí. definiciones es esa, un luchador por la paz, Un luchador social. por el trabajo, que tanto se pregona ahora en estos días, por ejemplo, el paro. Todos queremos paz, queremos trabajo. Soy un hombre de lo más pacífico, soy un hombre de lo más trabajador, pero no puedo pedir paz y trabajo sobre las bases de la injusticia. Exacto. Tiene que ser en base de la justicia. Eso es lo que Proaño proclamó. Entonces, este pájaro mira todo eso y eso es lo que está contando ahora a los niños, a los jóvenes que visitan el Museo del Banco Central en estas temporadas que trabajamos allá con Patricio Cárdenas, ¿no? Ruko es una representación, cuenta las experiencias, las Sí, vivencias de ujú. Jorge, ¿no es Sí, cierto? así es. Un, voy a decirlo con el respeto, ¿no es cierto? Ujú, Un viejo con tanta experiencia ujú.
que comparte las vivencias para que los niños puedan concebir las realidades que hoy van pasando, Sí, y ¿verdad? no lo diga con ningún recelo, o sea, yo soy un joven de la tercera edad, ¿ya? Así que tranquilo, no pasa nada. No, sí, tenemos otro personaje. ¿Qué representa este personaje? Este personaje es el Cholito, es el Cholito Sánchez Paucar. Con este yo trabajo el tema de la interculturalidad, que para mí es no al racismo. Esa es la interculturalidad para mí. Entonces, con eso he trabajado el Carnaval de los Cholitos, por ejemplo, que le contaba a Roberto en interno que ha sido recogido como inspiración esa canción, ese tema, para una tesis de grado de un maestrante, de Cristian López Talavera, que desarrolla un contenido de comunicación comunitaria, ¿no? Entre ellas con el tema también de la identidad. Entonces, este es el Cholito. ¿Por qué nace el Cholito? El Cholito nace como una expresión de transparentar esta dificultad que tenemos en el mundo mestizo, ¿no? Mestizo, de reconocer nuestra raíz indígena, nuestra raíz runa. Y yo, la verdad, por más vueltas que le doy al asunto, no entiendo por qué. Porque el ser indígena no tiene nada, absolutamente nada de malo. Lo que tiene de malo es ser pobre. Lo que tiene de malo es no tener educación, no tener un trato equitativo. Eso es malo. De eso nos deberíamos tal vez avergonzar o proponernos cambiar, pero de nuestra raíz indígena no. Yo le confieso, como en consecuencia de lo que dije, mi estimado Roberto, yo en la cedulación, yo busqué con afán la primera vez que hubo todo este formato de la autodenominación, del auto, se llamaba Autoidentificación étnica. identificación, busqué que dijera en alguna parte mestizo indígena, Ah, pero pero no no hay. había. Entonces este estándar, ¿no? De que una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Y eso yo creo que le ha hecho mucho daño al país, a la masa social del país, a la cultura del país, el no haber tenido claro desde un comienzo una política cultural que diga, bueno, nosotros, ¿qué mismo es lo que somos como mestizos? Entonces, de esa necesidad de expresión es lo que nace este personaje, el Cholito. También lo hacemos en el mismo escenario del, Sí, bueno, cada cual tiene también sus temas a trabajarse, ¿no? ¿no? Sí. En la Casa de la Cultura también sale el personaje. Sí, bueno, ese se ha trabajado también desde tiempos, yo me acuerdo del Consejo Provincial, en tiempos incluso antes de don Mariano Curicama, que trabajamos un taller sobre interculturalidad con motivo, me parece que fue de los 500 años, de los 500 años de resistencia que Ujú. estamos próximos a celebrar ya mismo el 12 de octubre, con la gente que dice que los indios no pueden tomarse Quito. Bueno, nadie quiere la violencia, nadie quiere la Claro, destrucción, pero los indios que usted dice están como caseritas, están como maestritos, están como todo tipo de trabajos, normalmente los trabajos más humildes y más duros, han estado levantando las casas de Quito, levantando los sistemas de producción, de comercialización de Quito desde siempre, desde antes que usted tal vez, amigo, estimado amigo oyente y vidente, lo piense, ¿no? Entonces, decir que los indios no pueden entrar a Quito es simplemente desconocer qué mismo es la composición de Quito, qué es Quito. Ujú. claro, quienes integramos realidad del país, ¿no es cierto? Así es. Ujú. Mi estimado Jorge, tenemos otro gran personaje. Sí, bueno, esta es una emulación con todo respeto, ¿no? Para hacer la teatralización desde una perspectiva más empírica, es decir, yo no soy un chamán, no soy un diablo huma, un ayahuma, entonces es una recreación del diablo huma y se llama el Anonymous andino. Este es un recuerdo de William Sánchez, un luthier, constructor de instrumentos andinos, que me obsequió también en el tiempo que trabajábamos con el Jumbo Project y lo utilizamos
Asimismo, para temas como, por ejemplo, alertar, denunciar con amor, ¿no es cierto? No entrando en temas de odios, de revanchismos, pero denunciar esas oscuridades que tenemos todos como seres humanos y que es la dependencia excesiva a la tecnología, que yo pienso también que es un tema muy actual. Entonces eso es lo que se trabaja, por ejemplo, con el personaje del Anonymous andino. Uh-huh. Y tenemos también parte de literatura. Tenemos esa palabra escrita que tiene vivencia. Y si no estoy equivocado, narra también aquí. ¿Qué nos puede comentar, Jorge, de la parte de la literatura que está expresándose en palabras, Jorge? Ya, este es el Semilla de Sol, es el librito con la poética que sostiene este concepto de semilla de sol, tiempo roto, renaciendo, una audición sensitiva. Es que el planteamiento es que la tierra, la naturaleza, la ecología está sumamente destruida y la civilización de la modernidad, del mundo dominante, está a un nivel tan alto que incluso ya los mismos estados, la misma soberanía de los países se ve incapaz de poder defenderse. Entonces está un planteamiento para reconocer la vulnerabilidad, reconocer la humildad humana y a partir de esa grandeza hacer nuestra fortaleza de resistencia a estos tiempos de despojo, a estos tiempos de depredación de los recursos naturales con el que se estaría viniendo una desnaturalización del ser humano y por lo tanto una deshumanización, un tiempo donde reina la maldad, donde reina la guerra, la violencia, donde la política fracasa, ¿no? La política que en sus narices y con su complicidad se matan niños en Gaza, por ejemplo. Entonces no esperar nada de los sistemas externos, no, sino más bien tener fe en nosotros mismos. Este es un mensaje sobre todo para los jóvenes, para ustedes que se quedan en este mundo, ¿no es cierto?, décadas más adelante, que vendrán tiempos muy difíciles con el cambio climático, con la relación que existen de estos desastres naturales, con la depredación de la naturaleza y para que defendamos la tierra, defendamos nuestros recursos naturales, el agua, ¿no? Y que tal vez ese tiempo solo va a entenderse en su debida magnitud. Esto es como algo para futuro, cuando ya nos falten los alimentos. Entonces no esperemos más bien llegar a esos tiempos. Eso es lo que está planteado aquí, es un álbum de 9 temas que estaremos lanzando ya mismo. Debimos haberlo lanzado y lo tuvimos que suspender por el tiempo del paro. Está cordialmente invitado mi estimado Roberto. Entonces es un placer para mí hacerle entrega de este folleto donde está todo este planteamiento que ya acabo de explicar. Aquí está el QR, a donde pueden acceder a la carpeta con todo el álbum, el disco de 9 canciones. Que lo disfrute. Gracias, mi estimado Jorge. Siempre digo yo en podcast que la mejor cosa que uno puede hacer en esta etapa es aprender. Y aprender para emprender, ¿no es cierto? Y tenemos por ahí un instrumento también que nos está acompañando. ¿Cuál es el significado de ese? ¿Qué es lo que hacemos con ese instrumento? Bueno, él tiene su propia voz. Ya. Y es una cosa, ¿no? Pero es una cosa que también convoca al espíritu y que nos hace hacer cosas. Entonces el tambor marca el ritmo, conecta el ritmo con el corazón y lo utilizamos entonces para traer a la memoria actual, traer la memoria a tiempos actuales de los ritmos ancestrales. Entonces para eso es lo que traemos de esto y podemos también hacer una pequeña representación si es que cabe en este programa.
Chévere, si le podemos hacer un cortito, encantado. Allá. Ajá. Ok. Entonces, si la cosa se pone seria, ahí sí. Yes. Le vamos a hacer un poco completo, ¿ya? Yes. Después se puede ver de editarle también. Entonces aquí deja de ser Sánchez Paucar, ¿ya? Y tenemos al Cholito. Cholito. Una vez en una comunidad, al presidente Sixto Durán Ballén le pusieron un poncho. Claro, encima de la leva, pues menos un presidente va a andar sin leva. Abrazándole al compadre que le pone el poncho, el Sixto Durán dice a todo el pueblo: ya veis, cholitos, tengo poncho, banda presidencial en Quichua, Duchisela de Yale, tomo chicha en Pilche, bailo cachuyapi. ¿Qué más queréis, pues? La mentalidad oficial, convencional de lo que es el mestizaje, es decir, un embudo donde en la boca ancha está lo blanco con los privilegios y en la boca estrecha está lo indio, pisado el poncho, resistiendo la pobreza, que es el racismo económico, la injusticia, que es el racismo legal, y la corrupción, que es el racismo ético. El racismo es la primera causa de la crisis del país. Así que mis cholitos, duro nos paremos, no nos dejemos, no nos disfracemos, no nos engañemos, no nos acholemos, no nos acomplejemos, no nos torquemos, no nos odiemos. Carnaval, mi compañero, eres mi amigo primero, porque te juegas entero para impulsarme adelante. Eres el hermano mío, una flor andina por madre, un parco español por padre, compañero carnaval. ¡Isa! Así que saca, de ser cholito, nadie me achaca. Mestizos e indios, el mismo barro, solo que de otro color el jarro. Racismo, no me jodas la suerte, ni esta mi raza le des la muerte. Esta es la intervención entonces, por ejemplo, las cosas que se trabajan con el personaje del Cholito. Excelente. A esta etapa de nuestra vida, Jorge, estoy cumpliendo mi sueño. Encontré mi sueño. Sí, como yo dije, al ser un joven de la tercera edad, yo le agradezco a la vida y toda la historia de lo que significa la corta existencia de un ser humano aquí. Nosotros somos almas que habitamos un cuerpo, no al revés. Entonces, esa gratitud
esa felicidad, esa humildad, ¿no? En esa vulnerabilidad, como dije ya más antes, el haber podido vivir todo lo que he vivido, el poder haber transitado desde un mundo donde no había todavía calculadoras, me acuerdo. Cuando yo inicié los estudios todavía se usaba la regla de cálculo, bueno, en nuestro medio, ¿no? Y después entramos ya a la computadora, y después entramos ya al celular y a Así las es. redes. Y todo eso ha tenido también su beneficio, desde luego, si no, no podríamos estar aquí estableciendo esta comunicación tan bonita con todos ustedes que nos están mirando. Entonces, solo es el agradecimiento de que lo haya o no soñado, seguramente sí, pero lo he vivido y eso ha sido algo muy, muy grato para mí. Entonces yo agradezco a los apus, no sé, a los dioses, al Dios que usted crea, ¿no? Agradecer por toda esa bendición de poder también compartir con personas de mi misma generación, con personas más jóvenes en plena etapa de producción, de, de madurez como la suya, Roberto, con los chicos que aquí nos están escuchando, también poder ser el testimonio de vida, ¿no? Y de cómo proyectarnos a buscar la felicidad, porque eso es finalmente la vida, es una lucha, se consiga o no, pero es una lucha en busca de la felicidad. Ujú. No es perseguir un sueño, sino vivir un sueño, ¿no es cierto? Ujú. Jorge, cuando yo hablo de un personaje que lo hemos invitado y gracias nos ha aceptado compartir las experiencias, usted tiene tal vez una generación antes o un maestro que le haya enseñado y que le haya dicho así vamos a hacer, esto lo vamos a hacer. Jorge lo ha ido formando y ha tenido un punto desde cero, ir caminando y crear al personaje. Jorge, ¿qué le viene a la mente cuando nosotros le decimos Jorge Sánchez es un personaje desde cero? Bueno, sí, creo que cada vida se construye desde cero, no somos una página en blanco cuando llegamos. Después de esos primeros trazos, creo que nos dan haciendo o nos impulsan a ser nuestros mismos padres, ¿no? Y ahí tal vez enfocándome de algún modo complementario en su pregunta, y yo he tenido desde luego también grandes maestros, grandes testimonios de vida. Ujú. Uno de ellos en lo profesional es el ingeniero que mencioné, Miguel Chekhov, ¿no es cierto? Yo recuerdo que él asistía a la universidad en silla de ruedas, porque por trabajar en los túneles del Chambo Guano, ustedes saben que ese proyecto fue el primer proyecto de intervención estatal en la irrigación en todo el país, desde la década de la caja de riego en 1944. Entonces él había sufrido una enfermedad en sus miembros inferiores, en sus piernas, por el agua que él tuvo que soportar en las filtraciones pues, que tienen los túneles. Lo que yo sabía es entonces que él, ese era el origen de su enfermedad, y él así y todo, y así con una sonrisa y su carácter también de guambras, a ver, hagan esto, pero su corazón, ¿no? Él ponía eso a servicio de poder transmitir sus conocimientos de la irrigación en la Universidad Central. Así llegaba él a dar las clases hasta las 9 de la noche. Ya, y en el plano de la música, por ejemplo, el que influenció muchísimo a mí fue el Gerardo Guevara, el profesor del coro de la Universidad Central, ¿no? De esto de buscar la raíz en las músicas propias, en estos ritmos, y ponerles unas poesías nuevas, actuales, contemporáneas, de acuerdo a las problemáticas y también a las esperanzas de nuestro tiempo. Por decir algo, dos. Claro, y en la esencia de tomar sus palabras, de decir, todos somos una página en blanco,
y todos partimos desde cero. Nosotros en podcast queremos primero agradecer esa valiosa participación, Ujú. compartiendo las experiencias y haber hecho una exposición muy práctica de lo que es el arte. Y queremos extenderle este reconocimiento a Jorge Sánchez Paucar por la participación y porque nosotros le consideramos un personaje desde cero. Ujú. Permítame entregarle este reconocimiento que lo hacemos con todo el corazón para que lo lleve también en el corazón. Venga, para acá. Sí, lo recibo también con todo el corazón. Vino acá. Ya. Te doy esto en un especial sitio. Vamos entrando a la parte más triste cuando ya hablamos de podcast, que es ¿Quién las despedidas? las despedidas. Ah, ya. Sí, pero ahora eso me voy a poner de nuevo mi chaqueta. Movámosle nomás el micrófono. Para ir finalizando este podcast tan hermoso de cultura, de arte, Ujú. Jorge Sánchez es apasionado. ¿Qué es ser Desde luego. apasionado? Ujú. ¿Cómo llegaría con un mensaje a los jóvenes, a los niños, a quienes estamos dentro de la etapa de producción que usted decía? ¿Cuál sería el mensaje que me deje Jorge Sánchez en esta noche de podcast? Generar primero a partir de tu corazón, joven, a partir de lo que es tu corazón, porque eso es lo más fiel, lo que la inteligencia artificial no podrá dominar. Pero bueno, a partir de esa vocación, de esa pasión que tú sientes en tu corazón, generar un pensamiento. Por diferente que sea, por diverso que sea, no te ates a los convencionalismos, no seas borrego de nada, no, no te dejes alienar por ninguna teoría, por ninguna corriente, sino ser propio, ser tú mismo, ¿no? Ser diverso, forjar tu identidad, tu propia cultura. Y con esa fuerza vas a poder vencer todas las dificultades, ¿ya? Y vas a poder generar de esas dificultades las oportunidades. No, no va a ser nada fácil nunca, sobre todo si es que eliges un camino no convencional, como dije. Eso yo creo que es un mensaje súper importante para los jóvenes en estos actuales tiempos de la globalización de la cultura, donde quiere que todos seamos un pelotón de transhumanos al servicio de los intereses de la dominación global, ¿no es cierto? Entonces creo que nosotros como países que tenemos muchos recursos naturales, mucha cultura todavía ligada a lo que es la tierra, ligada a lo que son las redes, ¿no? Ahora que estamos mucho en redes, las pequeñas redes diversas, creo que podemos encontrar, apoyándonos en la misma tecnología, infiltrándonos prácticamente, ¿no? En el mismo sistema que nos domina. Entonces, volcar eso a favor de lo que es nuestra gente, nuestra familia, nuestra cultura, nuestra tierra. Entonces, eso es lo que yo les podría dar como un mensaje a los jóvenes. Tal vez eso es hacer las cosas un poco como desde cero. Es posible que sí, pero yo creo que esas búsquedas a nivel humano, estos valores trascendentales que no pasarán nunca, ¿no es cierto? Nos darán la inspiración, la fuerza para en un pantano a veces de maldad y de violencia sembrar una flor que ha de dar su fruto, ¿no? Porque el amor, chicos, el amor, eso no pasará nunca. El amor vencerá siempre. Y claro, ¿no? Muchas personas nos dejamos llevar por sueños ajenos o perseguimos convicciones que tal vez no las sentimos.
Y me quedan muchos mensajes, como ser muy orgullosos y creer en uno, creer en mí. Si soy morenito, si soy blanquito, si soy arrugadito, Sí, sentirme, diverso. Ujú. sentirme que soy parte de una gran diversidad y Así puedo ser único, ¿no así es cierto? es único. Ujú. Siempre tener presente el tema de nuestra cultura, no olvidarnos de nuestra cultura, ser un personaje que apoye y que seamos parte del apoyo social, que no seamos parte de un conformismo, sino más bien que si tenemos que protestar, lo hagamos. Grandes enseñanzas, mi estimado amigo Jorge, un gran profesional, una gran persona. Y quiero dejarle en su parte final como para que nos comente cómo podemos ser partícipe del teatro donde usted promueve, qué actividades tenemos planificadas, a dónde queremos llegar, si tal vez alguien quiere la presencia suya, dónde puede acudir, dónde le podemos encontrar, cómo nos encontramos en redes sociales, su número de teléfono. Ujú. Queda el micrófono disponible Muchísimas para hacer gracias. un poquito de publicidad. Sí, también es necesario. Soy Sánchez Paucar, estoy en todas las redes, me he dado modos de seguir pata a pata toda la tecnología. Entonces ahí pueden encontrar toda mi obra. Eh, También si quieren así más un contacto más personal, digamos, tenemos con la familia La Perinola Rincón de Arte. Esto está ubicado aquí en Riobamba, en La Veloz y Almagro, y estamos en Facebook como La Perinola Riobamba. Ahí también se pueden enterar de las cosas que hacemos, también si hacemos eh, capacitación en disciplinas, en algunas disciplinas artísticas, también siempre ligadas a la identidad y a lo social. Y la invitación a que el próximo evento que vamos a hacer, bueno, uno de los eventos próximos que todavía está sin fecha es el lanzamiento del álbum Semilla de Sol, Tiempos Rotos Renaciendo, al que le queremos invitar con todo cariño. Estamos planteando, como decir, esta nueva corriente de pensamiento de ser hijos de la tierra, de defender a nuestra madre la tierra de la destrucción, de la depredación, de la civilización que no quiere agachar sus ojos, mirar la grandeza del sol en las humildes semillas, ¿no? Y con esa vulnerabilidad, esa grandeza de la vulnerabilidad, pues ser felices, suficientemente felices, no hay para qué más. Entonces toda esta filosofía, este planteamiento lo vamos a exponer en Semilla de Sol. Entonces están invitados, lo publicaremos en las redes que ya he mencionado. Eso es, muchas Mi gracias. estimado Jorge, cuando le invité, me decía, ojalá podamos cruzar la información. Creo que lo más valioso una conversación entre amigos es Y presencial. Ujú. poder compartir. Y gracias por el mensaje, ¿no? Muy bonito, creo que es muy halagador. A Roberto Isa, al que me une el soñar y trabajo por un mundo más justo, más humano y más feliz. Con afecto, Sánchez Paucar Así es, J. Jorge. así es. Muchísimas gracias. Soñar, trabajar y no se resigne a nada que no sea la felicidad. Sí, muchísimas gracias y queremos agradecerle, Jorge, por su experiencia, por compartir con nosotros en este episodio número 18, podcast desde cero con Sánchez Paucar Jorge, un gran personaje que nos ha hablado de la cultura, del arte, del teatro y sobre todo de las grandes experiencias que ha tenido en todo su trayecto de vida. Nos despedimos, como siempre les llamo, Inge Jorge.
Sí, no. su despedida. Sí, debería también decirle, Inge Roberto, hemos sido colegas en algunas oportunidades. Nada más, yo creo que es un hasta luego. Siempre nos toparemos. Nos toparemos. Ojalá con usted, con los amigos que nos están mirando también. Y a todos, muchísimas gracias por haber Muchísimas gracias compartido también. el episodio número 18 de Podcast desde cero. Y recuerda que para emprender hay que aprender. Nos vemos en el próximo episodio.